Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante y es una alegría para mí compartir otro capítulo más de la serie Gozo y Evangelio en el año 2018, 2018, Gozo y Evangelio 2018. Y como estamos en el tiempo de Pentecostés, en el tiempo del Espíritu Santo, quiero compartir con ustedes un seminario de vida en el Espíritu Santo. Claro que sí, para ser gozosos discípulos del único Maestro, realmente fecundados por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y lo voy a hacer ayudado también por el obispo Monseñor Carlos Talavera, antiguo obispo de México, ¿no es cierto?, de la diócesis de Coatzacoalcos, difícil nombre para nosotros, pero bueno, él me va a ayudar un poquito a compartir con ustedes este seminario de vida en el Espíritu Santo en este tiempo de Pentecostés, tiempo de gozo, ¿no? Se prolonga el tiempo de Pentecostés. Así que bueno, tenemos que decir que Dios te ama, el amor de Dios, el amor que Dios tiene a cada ser humano. Que el Señor esté con nosotros para que escuchemos su palabra y para que Él nos llene realmente de su presencia. Él tiene mucho que darnos. Por eso el primer tema es nada más y nada menos que el amor que Dios tiene a cada ser humano. Y digo que es la verdad fundamental. Cuando el ser humano comienza a entrar por ese camino, empieza a entender el sentido de su vida. Cuando no cree en el amor de Dios, el ser humano anda perdido, no sabe por dónde va, no sabe qué busca. Busca cualquier cosa y ninguna le satisface, pero cuando encuentra que Dios lo ama, encuentra el sentido de su vida. Por eso es importante conocer el amor de Dios. Sé que muchos de ustedes ya lo han encontrado en sus vidas y lo han experimentado, pero también les diría, yo no quisiera que ustedes se queden allí y que digan, sí, yo ya estuve en varios seminarios del espíritu, yo ya, imagínate todos los crecimientos, yo ya sé de esto, así que no viene al caso. No. Aunque los seres humanos son limitados, ustedes, bautizados, casados, solteros, se habrán dado cuenta que, por ejemplo, los casados, en su tiempo de novios, habrán tenido quizás mucho amor, mucho cariño, etcétera. Pero la realidad es que el amor se va experimentando a diario en la vida. Así se va llegando al fondo de lo que es el verdadero amor y sabemos hasta dónde llega el amor de los seres humanos. De la misma manera, nosotros también tenemos que decir con respecto al amor de Dios que ya lo hemos experimentado, quizá muchas veces. Habrá otros que quizás no lo hayan experimentado. Sin embargo, lo más importante es que llegamos cada día más al fondo. El amor de Dios nunca lo llegamos a penetrar en su totalidad, es infinito. Por lo tanto, no estamos llamados simplemente a quedarnos tan solo con un poquito de amor, sino que estamos llamados a penetrar en la profundidad del amor que Dios nos tiene. Pero vean lo que pasa. A este respecto, yo quisiera que pensáramos en primer lugar que la fe y la religión católica es para muchos nada más que una especie de preceptos, o sea, de cumplimientos, cumplo y miento. Y ¿saben qué? No es así. Para muchos ser católico es bautizar a su hijo, para hacer la fiesta, la primera comunión quizás, casarse por iglesia cada vez menos, por ahí ir a misa para Pascua, o si no cuando se muere algún amigo, ir al funeral, más que nada por el amigo, ¿no? Yo recuerdo que venía una vez por un viaje de España y al bajar, a Buenos Aires en Ezeiza, hemos tomado el autobús ese que se toma, ¿no? Y de allí nos llevaron a la terminal. Enfrente de mí se sentaron unas personas de la tripulación del avión y ahí venía una de las azafatas, o ahora se llama asistente de a bordo, hablando de algunos problemas familiares que tenía. Estaba desesperada y decía, yo no puedo soportar esto. En ese momento me vio y me dice, sí, ya sé que usted me va a decir que tenga paciencia. Pues yo no la tengo, no quiero tenerla. Yo le contesté, no le digo nada, usted sabrá lo que hace.
La gente muchas veces nos identifica por nuestro cuello, el cuellito del cura, por nuestro sacerdocio, como personas que les estamos diciendo a la gente, portate bien, hace esto y no lo otro, o que ya tenemos un discurso prearmado que los demás piensan que es ese que tenemos y nada más. Esto es muy típico, ¿no? Muy típico. La vida de fe no consiste en eso. La vida de fe consiste en creerle a Dios. Jesús también nos lo dice en el Evangelio. Esta es la obra del Padre, la obra de Dios, que crean en aquel a quien ha enviado. Que crean, creer. El hombre no encuentra nada si no cree. La sola ciencia, el solo conocimiento tienen sus límites. Por definición, toda ciencia tiene sus límites. ¿Por qué te quedas encerrado en los límites si tienes más que eso? Entonces, no creas exclusivamente a tu inteligencia, pasa más allá. Vas a entender muchas cosas. No las vas a entender con la misma claridad o de la misma manera con que entiendes que 2 por 2 son 4, pero vas a penetrar por caminos que te quedan grandes. Ellos son para que los recorras, no para que los entiendas. ¿O ustedes entienden el amor? ¿Ustedes entienden el amor de su esposo o de su esposa? No lo entendemos, pero lo vivimos. ¿No es cierto? El amor, por tanto, lo vivimos. El amor que Dios nos tiene es para vivir. Y no se trata de hacer cosas. Otro prejuicio. Hay gente que piensa, bueno, la fe o la religión católica, consiste en hacer ciertos actos. A mí hay una cosa que siempre me ha chocado. Cuando se habla de la fe, de cómo se practica, los sociólogos siempre ponen ciertas medidas y para ver si la gente es católica, lo que hacen es lo siguiente, preguntar, ¿es usted católico? ¿Qué piensa? Segundo, ¿qué vive? Pero cuando preguntan qué vive, al mismo tiempo preguntan ¿cuántas veces va a misa? ¿Cuántas veces comulga? ¿Cuántas veces te confiesas? Como si eso fuera únicamente la fe. Claro que eso lo tiene que admitir el sociólogo para poder hacer una ciencia sociológica acerca de la fe. Se ve obligado a hacer eso. Pero de ningún modo es así. Reducir la fe a eso no puede ser posible. La fe no consiste simplemente en prácticas. Como también el amor entre esposos no puede consistir en que todos los días se levanten y digan buenos días y se dan un beso. Eso puede existir, puede no existir, pero el amor es mucho más profundo que eso. De la misma manera, la vida de fe es más que la vida de los sacramentos, que la vida de prácticas, aunque también son necesarias. Un matrimonio que se ame mucho, pero que jamás se dé un beso, decimos, esto no funciona. Ahora, pregunto, ¿solo amor al prójimo? Otras personas dicen, la fe, la vida, la religión católica consiste en amar al prójimo. Este es un pensamiento muy difundido, sobre todo ahora con el tema de la solidaridad que vende bien. Podemos contestar sí y no. ¿En qué consiste una vid? En que produzca uvas. Puede ser que no produzca uvas, pero es vid. Pero puede ser también que en este momento no tenga uvas, pero es vid. Entonces no confundamos el fruto con el ser de la persona. La fe tiene que producir frutos, pero espera su maduración para producir frutos. Entonces la gente dice, si tú haces estas cosas y estas otras, vas siendo cristiano. ¿Quién sabe? Yo no me comprometo a afirmar tal cosa. En primer lugar, si tú amas a tu prójimo, hay que considerar un poquito qué clase de amor tienes a tu prójimo. Puede ser un amor sentimental, puede ser un amor egoísta, como son la mayoría de nuestros amores. O puede ser algo así como un sentimiento de compasión, que en el fondo esconde un sentimiento de culpa. De quieres lavarte y quieres aparecer entonces ante ti mismo como que estás haciendo una cosa muy buena. Pero de veras,
¿Eso es amor? Y con ese amor, ¿qué puedes decir? ¿Que eres cristiano? ¿No es cierto que muchos que no son cristianos hacen más cosas por el prójimo? Entonces, no consiste en eso. Pero, en cambio, el que de veras ama a Cristo Jesús ama a Dios. Y necesariamente produce el fruto de amar a los demás. Dice San Juan dos cosas en su primera carta. El que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Primera de Juan 4:20. Pero también dice en el versículo siguiente, en esto conocemos que amamos al prójimo, en que amamos a Dios. Primera de Juan 4:21. Si alguno dice yo amo al prójimo y eso me basta, pero en cuanto a Dios yo no sé de él, entonces cuidado. Tu amor al prójimo, ¿quién sabe lo que será? Nuestro amor al prójimo tiene que ser como el fruto de nuestro amor a Dios. Y no se vayan, porque seguimos en este tiempo del Espíritu Santo con este seminario de vida en el Espíritu. Ya volvemos. Seguimos entonces con más gozo y evangelio y compartiendo este seminario de vida en el Espíritu, en este tiempo de la Rúa Santa del Espíritu Santo de Dios. Una cosita más sobre el tema del amor de Dios. Tener fe. A ver, tener fe no consiste en pensar que Dios existe, sino en tener una verdadera relación con Él. Sin haber tenido experiencia de Él, ni de su acción en nosotros, no creo que podamos decir que tenemos fe. Cuando Dios pide fe, nos pide que entremos en relación personal con Él. Relación no simplemente de los labios, no simplemente de posturas exteriores, sino relación desde lo más profundo de nuestro ser. Allí es donde los místicos dicen el corazón es el lugar de Dios. Allí, en el lugar de Dios, es donde hay que decirle, sí, te creo, sí, me entrego a vos, sí, te pertenezco. Eso es fe. Lo demás es, se lo pueden ahorrar si quieren, pero este punto no lo dejen de reflexionar. Y además, el amor de Dios por nosotros. Esta es la verdad. La verdad es que Dios nos ama, te ama, me ama. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que cada día quisiera penetrar más a fondo y es esta que nos dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, Gozo y Evangelio, número 24. El ser humano es la única criatura en la tierra a la que Dios ama por sí misma. Dios ama todo lo que hizo. ¿Ama a las piedras? Sí, ama a las piedras. ¿A los animales? Sí, porque son sus criaturas. ¿Ama al ser humano? Sí, porque es su criatura. Sí, pero algo más. A esta criatura Dios le dio la capacidad de entenderlo y de quererlo y de entregarse a Él. Entonces, Dios puso en cada ser humano y en toda la humanidad una capacidad tal de llegar a ser, entiéndanme bien, llegar a ser como Dios. Por eso Dios lo ama por sí mismo, es decir, por lo que es ese ser humano. Allí hay un misterio profundísimo. Nosotros estamos hechos para penetrar ese misterio, para abandonarnos en él. Yo les diría, no piensen ustedes que el amor de Dios es un amor que simplemente les da sus gustos. Dios nos da nuestros gustos. Él tiene cuidado de todo, pero no son nuestros gustos los que son objetos del amor. El objeto del amor de Dios es la misma persona nuestra, la hondura de nuestro ser, la profundidad de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestro corazón, la profundidad de nuestras tendencias, de nuestros deseos. Eso es lo que Dios ama. Él no va a descansar hasta que nuestro ser humano esté plenamente realizado. Sí, esto es muy importante, muy importante. Así que pensemos un poquito la sutileza del amor de Dios. Yo recuerdo una vez a un retiro en Asís, en Italia. Había una señora que fue de las primeras, ¿no? Que cuando joven tuvo la experiencia de Pentecostés, o sea, de lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo, de ese movimiento de renovación en Pittsburgh, en Estados Unidos.
Y bueno, yo la conozco a ella. Y ella siempre repite, ore por mí para que yo sea dócil al Espíritu Santo. Y me dijo, quiero sentir al Espíritu Santo y serle dócil. Pero si me toca así un poquito, que lo sienta y que responda. Realmente es así. El ser humano empieza a atender al amor de Dios a la hora en que entiende al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a pesar de todo su poder, nunca te llega y nunca te sacude con brusquedad. Es la más respetuosa de las personas. Respeta a todas las personas como nadie las respeta. Por eso llega a vos con toda delicadeza, pero vos necesitas tener suficiente delicadeza para sentirlo. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice el profeta que Dios le pidió a Elías que fuera al torrente de Querit? Él entra en la cueva y le muestra su rostro. Resulta que iba a pasar Dios. Vino primero un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Vino después una tempestad, no estaba en la tempestad. Viene un viento huracanado, pero no estaba Dios en el viento huracanado. Después pasó una brisa suave, allí estaba Dios. Así es Dios. Entonces, yo les pido a ustedes, tengan en cuenta que este es un punto clave para vivir la vida humana y consiguientemente la vida espiritual. Que permanezcan tranquilos, si no, no percibirán a Dios. En medio de tanto ruido, en medio de tanta diversión y en medio de no sé cuántas cosas, no se percibe a Dios. A Dios y a su amor se lo percibe en fe. A Dios no lo veía Moisés y cuando Dios le vio, de alguna manera se quería hacer sentir. Venían aquellos rayos, aquellas luces, aquellos ruidos en la montaña de Sinaí y se espantaba el pueblo y decía, no, que no nos hable él, háblanos tú, Moisés, porque Dios es tremendo. Claro, a Dios no lo podemos oír. Vamos entonces nosotros a buscar que Dios se acerque a nosotros con toda la suavidad. Así podemos hacer alianza con Él, al decirle, te pertenecemos, somos tuyos. Pongamos la alianza un poquito al revés. Tú eres mi Dios, no tengo otros dioses. Tú eres mi Dios y yo soy de tu pueblo, te pertenezco. Allí empieza lo que es la experiencia de la vida nueva, allí empieza. La experiencia de la libertad, ¿no? Dios, porque nos ama, nos da la experiencia de la verdadera libertad, haciendo que nosotros no tengamos que vivir soportando una ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. Dios nos hace libres de la ley. Esto lo explicaremos después. Esto no quiere decir que vivamos sin ley, sino que la cumplimos sin tener que ser forzados a ello. Nos hace vivir la libertad. Muchos cristianos no conocen la libertad. Viven simplemente bajo la ley, bajo el peso de la ley. Me acuerdo que cuando saludaba en un programa de radio a todos, ¿no? Me decía un señor que estaba entrevistando por teléfono, pero ¿qué tiene que hacer la Iglesia acerca de ese problema que puede suscitar cuando hay como un conflicto que experimenta el ser humano con respecto a lo que Dios pide y lo práctico que hay que hacer, por ejemplo, lo que hay que hacer con respecto al número de hijos, por ejemplo? Yo le dije, pues eso no debe ser ningún conflicto. Si vos estás cerca de Dios, Dios no te hace conflictos. Así, no debe ser conflicto comer una cosa que te hace daño. Si te hace conflicto, quiere decir que sos un goloso. Entonces, tenés que vencer la gula. De la misma manera, tenemos que decir, Dios no puede ser conflicto para nadie. Lo que pasa es que nuestra mente está equivocada. Dios nos llama a vivir la paz y el gozo, dos aspiraciones fundamentales del ser humano. Pero al no realizarlas, el ser humano se va por el camino de las alegrías exteriores. Todo el mundo busca y le anuncian también las alegrías de quien sabe cuántas cosas, pero son cosas exteriores. Todo el mundo sabe que se queda vacío y que en el fondo de esas alegrías no hay más que una profunda tristeza. Dios nos llama a tener mejores relaciones con los demás.
en la plena salud interior y a resolver los problemas de relación a la luz de lo que Dios es y no con los convencionalismos falsos que aparentan soluciones, pero que no nos meten en una profundidad mayor de los problemas. Dios nos llama finalmente a experimentar la comunión. Todo lo que estoy diciendo, no crean, es para que Dios les imponga la unión, o que Dios te va a imponer la libertad, o Dios te va a imponer quién sabe qué. No, todo eso te viene gratuitamente. Esa es la experiencia que Dios tiene o quiere darnos, ¿no?, a entender. Esa es la experiencia del amor. A la hora que vos experimentás la libertad, a la hora que experimentés qué es tener buenas relaciones y profundas relaciones con los demás, a la hora que experimentes lo que es la alianza con Dios, vas a experimentar una vida nueva, un nuevo modo de vivir. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Esto es lo que hace ser un hombre distinto. Aceptar la vida nueva. Entonces, por lo tanto, miren, yo les diría, es muy importante que todos decidamos entrar en esa vida. A los que nunca hayan hecho un seminario de vida, yo les diría, entren. A los que hayan entrado y dicen, eso ya me lo sé, bueno, va lo siguiente. A mí no me interesa que ustedes lo sepan, pero ¿qué es lo que me interesa a mí? El que lo vivan más a fondo. Nunca vamos a acabar de penetrar en esto, entonces. No tenemos otro tiempo para penetrar en ese amor de Dios que esta vida. Vamos a penetrar en Él mediante la fe, y la fe solo se puede vivir en esta vida. Después ya no hay fe, entonces es necesario que nosotros día a día y nosotros momento a momento estemos dispuestos a recibir el amor de Dios, a percibirlo, a sentirlo y a experimentar los cambios en nuestras vidas. Amén. Entonces, no se vayan porque ahora regresamos con más gozo y evangelio. Seguimos entonces con más gozo y evangelio. Vamos a ver el tema de la realidad del pecado. La realidad del pecado en nuestras vidas. Esta realidad, que es importante reconocer en nosotros, es necesario para poder vivir en la realidad tener dos pies. Esos dos pies para nosotros son, por una parte, el amor de Dios, eso es un pie. El otro pie es una realidad tremenda, el pecado. Si nosotros tenemos en cuenta estos dos pies, caminaremos muy bien. Pero si nada más queremos puro amor de Dios, nos vamos a perder en el aire y no viviremos bien. O si tomamos en cuenta únicamente el pecado, yo diría que viviremos mal. Nuestra vida se convertiría algo así como en un desastre. No lo entenderíamos. Para entender la vida humana hay que tener una conciencia muy clara del amor que Dios nos tiene. Por otra parte, es tener una conciencia muy clara del pecado. Yo quisiera que ahora entráramos a considerar a fondo lo que es el pecado en nuestras vidas. La primera cosa sería esta. Partamos del principio que Dios no hizo el pecado. Dios hizo al hombre bueno, no lo hizo malo. Hemos sido hechos por Dios. Y lo que sale de Dios es el bien. Todo lo hizo bien. La Biblia, en su primer capítulo, cuando habla de la creación, después de cada día, Dios dice esto: vio que lo que hizo era bueno. Al final de la creación dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Entonces, ¿por qué está el mal? Qué pregunta, ¿no? ¿Por qué está el mal? El mal entra a través de ese ángel rebelde. Entra por un problema, o mejor dicho, por una cosa que Dios dio al hombre la capacidad de aceptar o de rechazar al mismo Dios, o sea, lo que se llama el libre albedrío, la libertad. El ángel rebelde dijo, no serviré, y se convirtió en lo que nosotros llamamos el ángel malo. Es el ángel al que nosotros llamamos el demonio, Satanás. Por Satanás entró el pecado en el mundo. Es el engaño que la Biblia nos describe de una manera poética, puesto a través de una serpiente que engaña a la mujer y la mujer seduce al hombre y ambos se convierten entonces en pecadores.
Su naturaleza se daña, se enferma y nacemos todos con una naturaleza enferma. Nacemos inclinados al pecado y nacemos pecadores. Este punto es un punto clave para entendernos. Conste que estoy hablando en primer lugar, En primer lugar, lo que llamamos el pecado original cometido por Adán y Eva es el estado en que nace el ser humano. Nace ya separado de Dios, nace muerto a la vida de Dios. Es la muerte del ser humano que Satanás busca dar a todos los seres humanos, porque él, separado de Dios, quiere construir un reino aparte, reino de odio, porque todo lo que es separarse de Dios es muerte y es odio. El reino de Dios, en cambio, es amor. El engaño de Satanás permanece. Satanás condujo al ser humano a querer otra cosa distinta de lo que Dios había planeado para el ser humano. El ser humano fue seducido por Satanás, que le dijo, ¿por qué no comen de este árbol? Eva le dijo con toda sencillez, Dios nos lo tiene prohibido, es decir, no tenía ningún problema en aceptarlo. Dice Satanás, y aquí viene el engaño, es que Dios sabe que el día que ustedes coman de esto serán como dioses, que conocerán el bien y el mal. Entonces lo hace a Dios mentiroso. Con una mentira dice, Dios es un mentiroso, no los deja comer para que no le quiten el puesto. La mujer vio el fruto aquel, lo vio apetitoso, se dio y comió. Desde entonces el afán del hombre es querer ser como Dios, sin Dios. Este es el pecado. El pecado es hacer a Dios mentiroso. Es decirle, vos nos estás engañando. Yo quiero experimentar otros caminos para encontrar la verdad. Es lo que constituye entonces el pecado. Nacimos nosotros así. Sabemos que por el bautismo el pecado mismo se nos quita, pero nos queda en nosotros lo que se llama la pecaminosidad. Así como los manzanos no dan naranjas, ni las naranjas dan peras, así también los pecadores provocamos pecados, porque somos pecadores. Entonces, la fuente del pecado, esto es un punto clave. Hay personas que piensan que son pecadores porque cometen pecados. La gente dice, yo soy pecador, ¿no ve? Porque cometí esto y esto y esto. Pero si vamos a una persona que no cometió esto, va a decir, pues yo no soy pecador, yo no cometo todas estas cosas. Eso es lo que quiere decir cuando la gente dice, soy pecador porque cometemos pecado. Pero la realidad es lo contrario. Cometemos pecados porque somos pecadores. Si no cometemos pecados, pues seguimos siendo pecadores. Ello es así por más que no los produzcamos. Así entendemos a los santos. Los santos dicen, yo soy el peor pecador del mundo. Nosotros decimos, ¡ay, qué santitos que somos! En el fondo, estamos diciendo, los santos son mentirosos. Y no es eso, esa es la verdad. Entonces quiere decir que nosotros nos equivocamos cuando hablamos del pecado. El pecado es algo que nosotros tenemos por nosotros mismos, por nuestra herencia, por dentro. Esto es un punto clave para entendernos. Si nosotros no vivimos conscientes de nuestra pecaminosidad, de nuestra tendencia al pecado, no vamos a entendernos. Jesús dice que las prostitutas y los ladrones, que son los publicanos, se nos adelantarán en el reino de Dios, Mateo 21:31. ¿Por qué? Miren, porque los pecados les son tan evidentes que no pueden decir, no, yo no soy eso, porque está muy claro. Pero todos los demás, que son muy buenos, dicen, no, yo no soy eso. Entonces nos cerramos a la gracia de Dios. ¿Me entendieron? Los católicos buenos, entre comillas, los sacerdotes, las religiosas, los obispos, estamos más expuestos a cerrarnos a la gracia de Dios. Ojalá ustedes que no están a esta altura se pongan más abiertos, y lo estoy diciendo en serio. Necesitamos estar nosotros bien abiertos a la gracia de Dios. ¿Y esto qué significa? Significa reconocernos pecadores. Padre, pero si yo no robo,
Como dice mucha gente, yo no mato, yo no adultero, yo no... ¿Y qué? ¿Eso quiere decir que no eres eso? Por ahí hay un dicho que dice, la ocasión hace al ladrón. Lo que pasa es que no has tenido ocasión. Ahí está el punto clave. Entonces, no presumas de que no eres un asesino, no presumas de que no eres una adúltera. Lo único que has tenido es ocasión de decir mentiras. Y las dices con muchas ganas, ¿no es cierto? Entonces, quiero que nos pongamos en nuestra situación para que nos entendamos. Cuando nosotros nos ponemos en esa situación, entonces sí podemos acercarnos a nuestro Señor y decirle, Señor, ten piedad de mí, que soy un miserable pecador. Vamos a entender esto. A ver, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿quién lo tiene? A ver, ¿quién lo tiene de ustedes? Uno, dos, a ver. Bueno, entonces, compren el catecismo de la Iglesia Católica. Incluso hay un Yucat para jóvenes también. Tienen que tenerlo. Bueno, a ver, el catecismo de la Iglesia Católica dice, en el número 1849, que el pecado es una falta contra la razón. Ahí es por donde comienza la cosa. La verdad, la conciencia recta. Entendamos bien el pecado. En la actualidad se acostumbra a decir, tengo 1000 fallas, mis equivocaciones. ¿No te das cuenta? Las equivocaciones no son pecado. No hay que confundir la tontería con el pecado. Eso es otra cosa. El pecado es una falta voluntaria contra algo. Lo tonto es otro asunto. No hablamos de eso. El pecado es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Ahí está bien descrito el pecado. Vean ustedes cualquier pecado y compárenlo con esto y verán cómo allí está retratado. El pecado hiere la naturaleza del ser humano, la hiere, atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto, un deseo contrario a la ley eterna. Es precisamente nuestra naturaleza creada por Dios contra todo el orden que Dios ha establecido. Pero más a fondo, el pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo he pecado, lo malo ante tus ojos cometí, Salmo 50. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene. Ustedes saben que cuando uno ama a una persona y uno recibe de esa persona el desprecio por ese amor, es la peor ofensa, ¿verdad? Pues eso le hacemos a Dios, que siempre nos está amando, y le decimos, no me importa tu amor, quiero esto, no aquello. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios, diría San Agustín. Pero no se vayan, que ya hay más gozo y evangelio. Seguimos entonces con el último bloque del programa de hoy de Gozo y Evangelio, que estamos desarrollando, los pasos del Seminario de Vida en el Espíritu Santo, los pasos del querigma, el anuncio con poder de la persona viva de Jesús, y estamos en el segundo paso, que es el pecado. Y decíamos que la revelación nos dice la verdad sobre el pecado. Me parece importante esto. Vamos a partir siempre del hecho de lo que somos. Como ven, para comprender al ser humano, estas cosas no las podemos comprender simplemente con la ciencia. Estas cosas las debemos entender con la luz de la revelación. El ser humano, lo que somos, es objeto siempre de la revelación. Nosotros somos objetos de fe. Tenemos que vernos a nosotros con fe, con ojos de fe, para entendernos. Si no, no entendemos todo esto que hay en nosotros. Nosotros sabemos todavía algo más. San Pablo reconoce que en nosotros hay una profundidad de pecado. Él habla de lo que es la lucha interna del pecado del ser humano. Dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado. ¡Qué tremenda expresión! Así tenemos que entender lo que somos.
Fuimos regalados al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, no hago lo que quiero sino lo que aborrezco. Romanos capítulo 7, 14, 15. Realmente hasta que nosotros no lleguemos a esta profundidad, no nos vamos a entender. Yo me he encontrado con mucha gente que quiere parecer muy buena, pero en el fondo sabe que no es buena. Me he encontrado con mucha gente que dice, no, yo estoy muy bien, no hago esto, no hago lo otro, es decir, se abstiene, se reprime. Entonces está muy bien, normalmente está muy bien, pero ¿acaso está bien por reprimirse? Porque se abstiene. ¿Quién le ha dicho que esa es la vida humana? Entonces, ¿Dios quiere acaso que después de nuestra situación de pecado vivamos reprimidos? ¿En la angustia de portarnos bien, pero no podemos? Y claro, cuando ya no podemos más, decimos, y va un pecado para afuera y encima nos lamentamos. No puede ser. Este es un punto para entendernos, ¿no es cierto? Dice aquí, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley, que es buena. En realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. Cuando Pablo dice carne, no significa esta carne que tenemos, significa el ser humano no alcanzado por la salvación, el ser humano al natural, digamos, el ser humano que nace de nuestras madres, así como nacemos. Esa es la carne, o sea, el ser humano sin haber nacido a la vida en el Espíritu Santo. Entonces, yo sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no en realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo el que obro, sino el pecado que habita en mí. Descubro en mí, pues, esta ley, en que queriendo hacer el bien, es el mal el que presenta, pues me complazco en la ley de Dios, según el ser humano interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina diciendo San Pablo, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Romanos 7:14. ¿No están ustedes en ese plano? Piénsenlo. Y los que no sientan muy fuerte el pecado, pidan a Dios que se los revele para que lo sientan, porque el que no lo ha sentido no puede tener salvación. Aquí vamos a entrar a otro punto importante, que si tenemos por una parte la pierna del amor de Dios y no tenemos bien clara la pierna del pecado, no vamos a poder caminar. Esto es bien importante. Por eso termina después San Pablo, que había dicho, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Diciendo, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Jesús es la salvación. No es una cosa, no es una idea, no es una sugestión, es una persona concreta la que nos da la salvación. Esto que nos lleva a nosotros a pensar la profundidad de los planteos de nuestra existencia, nos lleva también a entendernos. Lo malo en la vida es vivir sin entenderse. Pobre esta gente. En realidad, toda esta gente que no ha encontrado esto vive desorientada. Por eso es necesario ayudar a todo el mundo a conocerse a sí mismo, a recibir la revelación de Dios. Ello nos permite conocernos a nosotros mismos. Nosotros conocemos esto cuando le creemos, cuando nosotros damos fe a lo que Él nos dice. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de las consecuencias del pecado original en el número 409. Dice, esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, hace de la vida del ser humano un combate. A través de toda la historia del hombre, nos dice el Concilio Vaticano, se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas que, iniciada ya desde los orígenes del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el ser humano debe combatir continuamente para adherirse al bien y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo.
aquí hallamos un punto importante. Déjenme decir una cosa medio abstracta, a ver, pero que es importante. En filosofía, por lo menos en la atomista, se habla así. El ser tiene unas cualidades como la de ser uno, de ser bueno y de ser bello. Todo lo que es uno, no muchos, todo lo que es ser verdadero, todo lo que es ser bueno. Lo que no es malo. Pero lo que es bueno y todo lo que es tiene en sí mismo la hermosura, la belleza. En cambio, precisamente los seres humanos perdemos nuestra unidad interior con esa lucha de que nos habla San Pablo. Por una parte vemos lo bueno, pero hacemos lo que no es bueno. Por otra parte vemos lo que es verdadero, pero nos adherimos a lo que es falso o a puras mentiras. Vemos lo que es hermoso, lo que es bello, y nos adherimos a lo feo. ¿Ven? Esto, llevado un poquito al extremo, se llama después esquizofrenia. ¿No es cierto? Esto es exacto. Vean ustedes, cuando nosotros estamos hablando del pecado, no estamos hablando de algo en el aire, no. Es por el contrario, algo muy concreto que se introduce en nuestra naturaleza. Entonces el pecado, llevado a sus extremos, conduce a eso. Parecería que los pecadores que se engolfan en el pecado viven muy bien. Dense ustedes cuenta que ninguno de ellos pasa la vida bien, sino que si se meten ustedes un poco adentro, encuentran en las personas un vacío tremendo, un vacío que pretenden ahogar con más cosas falsas, ahogar como para tapar esa carencia, ahogar con psiquiatra, con psicólogo, ahogar, aturdir, pero la única posición correcta es: quítenme todas estas cosas falsas, quiero entrar en la verdad de mi plenitud y encontrar la solución. Ahí está. Es cuando uno encuentra la plenitud de la unidad de sí mismo. Por tanto, para nosotros se convierte en una cosa fundamental para nuestra existencia. Las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los seres humanos confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora que puede ser designada con la expresión de San Juan, el apóstol: el pecado del mundo. El pecado del mundo. Mediante esta expresión se señala también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y estructuras sociales que son fruto del pecado del ser humano. Pensemos en tantas: trata de personas, trata de narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de órganos, corrupción generalizada en la política, el famoso caso Odebrecht y tantos otros. Piensen entonces en esas tremendas consecuencias: el aborto, la eutanasia. A veces pensamos simplemente, bueno, en realidad nosotros somos así de malos porque las influencias exteriores nos hacen así, los medios de confusión social y todo eso. Repito, esto no lo podemos conocer nosotros con solamente las ciencias sociales. El objeto que la ciencia se ha dado a sí misma es un objeto que está a su alcance, pero no lo que no está a su alcance. Para nosotros, si consideramos al pecado como que simplemente existe en la sociedad, algo que nos inficciona a nosotros, estamos diciendo solo una parte de la verdad. La otra parte es: el pecado lo llevamos dentro y lo producimos hacia afuera. De este modo, creamos entre nosotros el ambiente de pecado. La consecuencia del pecado es hacer el ambiente pecaminoso en el que actualmente vivimos. Llámese familia, trabajo, fábrica, sociedad, club, ambiente, amistades, deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo, yo estoy contento de poder brindarles este seminario de vida, aunque bueno, en este primer programa hemos hecho solamente el amor de Dios, primer paso, y el segundo paso, el pecado. Vayamos meditando, profundizando y orando en esto, y ya después, en el próximo programa, seguiremos avanzando. Que el Señor realmente, a través del Espíritu Santo, la Rúa Santa, que a través de María, Madre de la Iglesia, los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.